Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2. El escritor de esta carta fue el discípulo Juan, el discípulo de Jesús, hermano de Jacobo, llamados hijos del trueno. Eran muchachos impetuosos, dedicados a la pesca, así como Pedro y Andrés, otros discípulos de Jesús, dedicados a la pesca. Lo único que parece ser que Juan y Jacobo eran de una clase socioeconómica, vamos a decir, más alta, porque Pedro y Andrés, ellos eran pescadores, Juan y Jacobo eran pescadores, pero también tenían jornaleros, tenían trabajadores. Juan fue el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis y escribió estas tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Juan estuvo desterrado a causa de su fe, como se sabe en aquellos tiempos, bueno, aún en nuestro país, en tiempos de dictadura y muchas presiones, mandaban a las personas al exilio. Así ocurrió con Juan, lo mandaron al exilio y estaba en la isla de Patmos, donde recibió una gran revelación, donde escribió el libro de Apocalipsis. En los tiempos en que Juan vivió, fue ya los años 90 y pico, fue realmente el último sobreviviente de los apóstoles. En los tiempos en que Juan vivió, se estaba levantando una falsa doctrina dentro de la iglesia, lo que luego se llamó el gnosticismo, basado en el conocimiento. Todo era el conocimiento. Y entre las cosas que ellos enseñaban que la carne era mala y el espíritu era bueno. Por eso no importaba todo lo que tú pudieras hacer con la carne, había una dicotomía, una separación entre carne y espíritu. No importaba todo lo que tú pudieras hacer con la carne, ellos decían que el espíritu no se contaminaba. Por eso ellos decían ser cristianos en su espíritu, pero no con su carne. Su carne ellos podían hacer lo que le viniera en gana, cualquier tipo de corrupción, pecado, lascivia, de todo con la carne, porque el espíritu no se contaminaba. Entonces había una dicotomía ahí entre carne y espíritu, al punto que ellos decían que Jesucristo no vino en carne, no pudo haber venido en carne, porque la carne es mala. Entonces todo lo que vimos de Jesucristo fue apariencia. Igualmente cuando sufrió en la cruz, no fue que sufrió, que le dolió, sino que fue una apariencia de sufrimiento. Entonces el apóstol Juan contrarresta esta doctrina muy fuertemente, lo que sería una especie de prenocticismo. Solamente el conocimiento es importante, lo que tú hagas, no. Entonces, él está hablando aquí en el segundo capítulo y dice, hijitos míos, y Juan se ha catalogado por ser un escritor y una persona muy cariñosa, y uno dice, wow, como el Señor transforma, porque Juan, junto con Jacobo, su hermano, fueron llamados hijos del trueno, Boanerges, porque Jesús con sus discípulos fueron a una aldea y en la aldea no lo quisieron recibir. Y entonces ellos se sentían tan indignados que le dijeron al Señor, Señor, ¿tú quieres que mandemos a bajar fuego del cielo sobre esta aldea y los consuma? Así de una rabia, un pique, ¿verdad? Y Jesús los paró, obviamente, le dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Sin embargo, este Juan, que era tan impetuoso, que era tan, vamos a decir, iracundo, se convirtió en el discípulo amado y un hombre de mucho amor. Por eso él comienza en sus escritos así, les habla con tanta ternura, hijitos míos. Y claro, andaba ya por los 90 años, por ahí. Y yo digo, cómo Dios transforma la vida, y así la vida de todos nosotros, la vida del hermano Boris. Bueno, que aquí está Boris. Boris, ponte de pie porque la gente solamente te vio ahí. Boris es un ruso que vive en Cuba. Gracias, Boris, puedes sentarte. Que vive en Cuba desde hace ya muchos años. Y cómo el Señor transforma nuestras vidas, ¿verdad? Cómo
hay una real y efectiva transformación, un nacimiento de nuevo, una nueva vida realmente, lo que ocurrió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que era también súper impetuoso, súper voluble, que negó al Señor y que hacía esto y que jaló una espada, le cortó la oreja a uno. Jesús dijo, ya no te vas a llamar Simón, que era como una espiga de trigo que se movía de aquí para allá, de allá para acá, sino te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar Pedro, es decir, una roca. Y así Dios lo convirtió en una roca, en una piedra. En un paréntesis, me reí muchísimo hace mucho cuando leí un chistecito de eso, un meme, que me imagino ustedes lo han leído, que fue Simón a un lugar de una imprenta, ¿verdad? Y dice, mira, imprímeme unas tarjeticas que digan Simón, el discípulo de Jesús. Ay, ¿cuánto te hacemos? Hazme 10,000. Ok. Y le entregaron su tarjetica. Y al otro día, cuando está con Jesús, le dice Jesús, desde hoy te llamarás Pedro. Ya ustedes saben. Bueno, pues Juan comienza diciendo, hijitos míos, qué ternura. Les escribo estas cosas y oigan cuál es el propósito que él dice. No sé si lo tenemos aquí. Sí. Voy a leer, déjame ver, vamos a poner dos. La Nueva Biblia de las Américas y la Viva. Les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Es decir, lo que él está escribiendo, la razón que le mueve es para que ellos no pequen, estos hijos de Dios. Obviamente el pecado y el cristianismo son antagónicos, son incompatibles. El cristiano no vive en pecado. El cristiano adquiere la libertad del pecado. Y es interesante y yo lo he buscado, todavía no lo he encontrado. Si ustedes lo encuentran, me lo dejan saber. Pero ustedes saben que nosotros muchas veces decimos, todos somos pecadores. Y eso es verdad, es una verdad. O decimos, yo soy un pecador arrepentido. También es verdad. Pero ustedes saben que en la Biblia, hasta donde yo he investigado, a los cristianos, a los hijos de Dios, que yo me acuerde, nunca se les llama pecadores, nunca se les dice pecadores, sino se les llama santos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, los del camino, pero no se les llama pecadores. Así que no te llames a ti mismo pecador, porque el Señor no nos ve como pecadores. Ahora, hay pecadores y hay pecadores. Le voy a explicar. Si yo les pregunto, ¿nosotros somos pecadores? ¿Verdad? O sea, ¿somos pecadores? Uno dice, claro, o uno dice, no. O sea, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos pecadores en el sentido de que vivimos pecando. Nosotros no vivimos pecando. No, nosotros caemos en pecado en un momento dado, pero no vivimos pecando. Ahora, ¿somos pecadores? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende al mal. Entonces sí, es verdad, somos pecadores por la naturaleza que tenemos y esa naturaleza nos lleva a cometer pecados, a fallar, pero nosotros no somos pecadores en el sentido de que no vivimos en el pecado, no andamos practicando el pecado. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Entonces, Juan les dice, hijitos, esto que les digo para que no pequen. ¿Qué significa eso? Que no vivamos en el pecado. Dice entonces,
Y si alguien peca, es decir, que hay una posibilidad de pecar, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la otra versión, la Viva: mis queridos hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Un abogado, es decir, tenemos un defensor. Tenemos un defensor ante el Padre. Y dice luego el versículo 2 que Él es la propiciación, dice otra versión, que Él es quien pagó por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Fíjense como que esto da una idea de entrada, como de que el Padre está contra nosotros, casi como acusándonos, nosotros los acusados y Jesucristo como defensor. Entonces, si es así, entonces es como si Jesucristo y el Padre no estuvieran de acuerdo. El abogado es Jesús tratando de defendernos delante del Padre. Lo que sucede es que nosotros entendemos el concepto de amor del Padre, de misericordia del Padre, que uno pudiera decir, bueno, si nosotros pecamos, Dios es misericordioso, y es verdad. Jesucristo es misericordioso, y es verdad. Pero fíjense que no se está hablando en esos términos, sino en términos de justicia. Nosotros ese término no lo entendemos mucho, principalmente nosotros los dominicanos o los latinos o los seres humanos, que nosotros nos amparamos en lo que es la gracia o un chance, sea en el tránsito, sea en una institución, sea en lo que fuera. Uno está pidiendo un chance, uno está pidiendo una gracia, y Dios manifiesta su gracia hacia nosotros. Pero como Dios es un Dios perfecto, Él también es justo. Entonces Dios no puede decir, como diría un agente de tránsito, si uno cometió una infracción, no puede decir, está bien, te voy a dar un chance, vete. Dios no puede decir eso. No puede, porque Él es misericordioso, tiene gracia, pero también es justo. Entonces, la justicia demanda un pago por eso, por esa acción que ofendió a Dios. Eso necesita un pago. Es como si alguien te chocara el carro. No. Sí, como si alguien te chocara el carro, te lo guayó y todo, y tú eres una persona de mucho amor. Tú dices, mira, está bien, yo te perdono, yo tengo misericordia, te perdono. Y ya. Dice, bueno, puede que uno lo haga. Pero Dios no hace eso, porque Dios es justo y demanda un pago, una acción por ese daño que se realizó. Entonces, en Dios convergen los dos elementos, amor y justicia, misericordia, gracia, pero también verdad. Entonces, Dios demanda un pago por nuestros pecados. ¿Quién puede pagar eso? Ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores, todos estamos en falta. El único que puede pagar eso, que puede pagar por nuestros pecados, es alguien que se identifique con lo divino y se identifique con lo humano. Un ángel no puede ser. Un ángel se identifica con lo divino, pero no se identifica con lo humano. Un humano, buenísimo humano, no puede ser, porque se identifica con los humanos, pero no con lo divino. Tenía que ser Jesucristo, Dios hombre, el único que podía identificarse con Dios e identificarse con los humanos, agarrar a uno por un lado y a otro por otro lado y reconciliarlos, pagar a Dios con su sangre, con su vida, y entonces abrir la puerta del perdón para nosotros. Entonces Jesucristo en ese sentido es
nuestro defensor, nuestro abogado. Nosotros fallamos. Dios, aunque es misericordioso, exige justicia. Entonces Jesucristo viene al Padre y dice: Padre, yo pagué por ellos. Es nuestro defensor. En el cielo nosotros tenemos un defensor, tenemos un intercesor, tenemos alguien que aboga por nosotros, porque Dios no da chance. Dios es justo y demanda la justicia, el pago de la justicia por nuestros pecados. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces, dice aquí que Jesucristo es nuestro abogado, quien pagó, quien fue el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Miren, este es un buen texto para esos ultracalvinistas. Hay unos ultracalvinistas, los que creen en la total predestinación, elección, que sé yo cuánto, que hay mucha verdad ahí. Pero ellos llegan al extremo de decir que Cristo no murió por el mundo, sino murió por los elegidos. ¿Se entiende eso? No es ahora momento para hablar de doctrina, pero que Cristo no murió por el mundo entero, sino murió por los elegidos. Pero no, aquí dice que murió por los pecados, no solamente de los nuestros, sino de los del mundo entero, de los de todo el mundo. De modo que todo el mundo tiene acceso a Dios. Todo el mundo tiene la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Así como todo el mundo, todos los seres humanos hemos pecado, así todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros merecemos la ira de Dios, todos nosotros íbamos a una condenación, todos nosotros, pero todos nosotros en Jesucristo, solamente en Jesucristo, no en una iglesia, no en una religión. En Jesucristo tenemos la oportunidad de recibir perdón de nuestros pecados, de recibir una nueva vida en Dios. Por eso es una oportunidad, es una puerta que se nos abre, un regalo que Dios nos da, que debemos recibirlo. Es una decisión nuestra, o lo recibimos o lo rechazamos. Entonces, dice lo que leímos el domingo pasado en 1 de Juan 5:13, dice: les he escrito estas cosas que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué sucede? Cuando yo recibo ese regalo, cuando yo tengo el perdón de mis pecados, yo sé, hay una convicción en el Espíritu. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé que soy salvo. Yo sé que Dios está conmigo. Yo lo sé. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Imagínense ustedes esto, hermanos. Que una persona tenga una certeza, una convicción, no un autoconvencimiento, no que alguien le dio una mente, sino es del Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Por eso cuando uno le pregunta a alguien: ¿tú eres salvo? ¿Tú eres cristiano? Si tú mueres hoy, ¿tú vas al cielo? Dice: yo no sé, eso solamente lo sabe Dios. Ya, no más palabras, magistrado. Cuando alguien no sabe, quiere decir que no tiene el testimonio del Espíritu de que es salvo. Cuando una persona tiene dudas, no sabe, bueno, Dios sabrá. Obviamente no conoce a Dios, porque dice aquí el apóstol Juan que le he escrito esto a ustedes para que sepan que tienen, no es que van a ser salvos, que ya tienen vida eterna. Nosotros somos
portadores de la vida eterna. Ya la vida de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Si cualquiera de nosotros que conoce al Señor muere ahora mismo, se fue, no como Boris, que tuvo, vamos a decir, una amenaza, un primer paso que estaba lleno de terror. Nosotros cerramos los ojos aquí y lo abrimos inmediatamente presente al Señor. Inmediatamente. Lo primero que tú vas a ver es el rostro del Señor. Ausentes en espíritu, pero presente al Señor. De inmediato. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso hay una certeza, hay una seguridad. Y eso es algo que el diablo trabaja. El diablo trabaja en la mente de uno, haciéndole creer que uno no es salvo. O porque uno falló, porque uno pecó, ya uno no es salvo. Entonces, el apóstol Juan dice, esto les escribo para que no pequen. Pero si pecan, sepan que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación, Él es quien pagó. Ahora, porque Él pagó, no voy a decir entonces, bueno, ya Él pagó aquí en esta cuenta, déjame yo pecar, déjame yo pedir todo lo que yo quiera porque ya Él pagó. No vamos a decir, vamos a pecar para que la gracia abunde, vamos a hacer muchos males para que venga mucha misericordia y mucho pago. No, eso es tomar la gracia de Dios en vano, sin darle el valor que realmente ya tiene. Entonces, dice que sepan, nosotros tenemos vida eterna. Ahora dice el versículo 3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Otra versión dice, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? ¿Dónde lo dice? Déjame ver cuál es la que lo dice. ¿Cómo podemos saber? Versículo 3. Parece que está en otra versión, pero está bien, ya déjala ahí. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos estar seguros de que conocemos a Dios? Y lo dice muy sencillo. ¿Cómo? Si obedecemos, si guardamos sus mandamientos. Uno pudiera decir, bueno, pero entonces la salvación es por obra. No, le voy a explicar esto ahora. No, la salvación no es por obra. Sino que, como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. La salvación es por gracia, porque Cristo pagó el precio. Déjame ver la Nueva Biblia Viva, es la que dice, ¿cómo podemos saber? No tenemos la Nueva Biblia Viva. Ok, no, ahí no está. Nueva Biblia Viva. La primera, esa misma. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Dice, si obedecemos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, uno dirá, pero entonces la salvación es por obras. O no, eso es demasiado difícil. El domingo pasado precisamente hablamos, en 1 de Juan capítulo 5, que sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, porque Cristo está en nosotros y Él nos da el poder para guardar sus mandamientos, para guardar su palabra. Dice otro texto que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por eso yo digo que la vida cristiana es imposible vivirla sin el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana es imposible vivirla a puro pecho, con mi carne, con mi esfuerzo. Nosotros permanecemos en el Señor no porque somos fieles, somos buenos, somos poderosos, tenemos dominio propio. No, es el poder del Espíritu Santo en nosotros haciendo una obra de transformación y de empoderamiento, de darnos la fuerza, el poder para resistir las tentaciones y para hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros amamos a Dios y estamos en la verdad? Porque se ve en los hechos. La fe sin obras es muerta. Dice entonces
Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. Aquí, fíjense que hay un olor a la respuesta que Juan da a esos cristianos, entre comillas, del pre-gnosticismo, que decían que tú puedes hacer con tu carne lo que tú quieras, que tu espíritu no se contamina. Que han tomado la gracia de Dios en vano como un libertinaje para hacer entonces todo lo que le venga en gana. Dice, si tú dices que amas a Dios y no guardas su palabra, si no lo muestras en tu conducta, entonces tú eres mentiroso y no andas en la verdad. No es verdad que conoces a Dios. No es verdad que eres salvo. No es verdad que tú vas para el cielo. No es verdad que eres un hijo de Dios. No, eres mentiroso. Dice otra de las versiones, el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, estas personas decían, no, yo conozco a Dios, no, yo tengo conocimiento de Dios, un conocimiento vastísimo de Dios, pero vivían como les daba la gana. Y así hay muchas personas hoy en día que están en iglesias, están hablando de Dios, tienen sus creencias en Dios, pero viven como la canción, a mi manera. Viven a su manera. Hacen lo que venga en gana, no importa si tienes relaciones sexuales ilícitas, no importa si dice mala palabra, no importa si engaña, no importa si habla mentira, no importa nada. No hay límites, no hay parámetros. Entonces, eso es lo que muestra, es que no ha habido un nuevo nacimiento en esa persona, que no hay una transformación en esa persona, que el mono, aunque se vistió de seda, mono se quedó, mono se queda. Entonces, hay personas que están en las iglesias de esta manera. Hay personas que no han tenido un encuentro con Cristo, hablan de Dios, tienen el léxico cristiano, puede que conozcan la Biblia, hasta diezmen y ofrenden, pero no han tenido ese encuentro con Cristo, no tienen vida eterna, piensan que son cristianos, pero su conducta dice lo contrario. Es como el famosísimo cuento de cuando yo estaba chiquito del borracho que le dijo al colmadero, dame un pedazo de ese queso. Y dice, no, eso es jabón. Y dice, no, eso es queso. Y dice, no, eso es jabón. Y dice, eso es queso. Y dice, bueno, pues tómalo. Y le vendió el pedazo de jabón. Y el borracho comiendo su jabón, ya ustedes saben, ¿verdad? La espuma, comiendo jabón. Entonces le dice el colmadero, ¿viste que es jabón? Y dice, no, es queso, pero sabe a jabón. Entonces hay personas así que creen que por el conocimiento ya son cristianos, son salvos y se van para el cielo, y no tienen que ver las obras, su caminar con Cristo. Se están engañando a sí mismos. Ahora, fíjense qué espacio tienen las obras en nuestras vidas para salvación. Vamos a imaginarnos que aquí están las obras. Estas son las obras, el comportamiento. Obras, comportamiento. Hay personas que piensan que porque tienen las obras, por sus buenas acciones, ayudan al prójimo, ayudan al huérfano, a la viuda, ayudan a los pobres, que por estas obras son salvas. Estas personas piensan, por las obras yo soy salvo. Entonces eso invalida la obra de Jesucristo, porque la Biblia enseña que el único que nos da salvación es Jesucristo. No hay forma de uno salvarse que no sea a través de Jesucristo. Entonces las personas piensan, ese tipo de personas, que por las obras, entonces yo soy salvo y ya me gané el cielo. Pero la Biblia lo que enseña es lo siguiente: yo estoy aquí, pecador, recibo a Jesucristo que está aquí. Después que tengo a Jesucristo en mi corazón, que soy salvo,
entonces vienen las obras, vienen las buenas obras, viene el comportamiento, y entonces, por ende, soy salvo desde que recibí a Jesucristo y vivo en la vida cristiana. De modo que la salvación, bíblicamente, salvación está primero que las obras. Las obras se convierten en consecuencias, resultado de la salvación. Una persona que salva se va a comportar bien. Ahora, una persona que se comporta bien no necesariamente es salva. No, tiene que haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Entonces, las obras tienen lugar en la vida cristiana. ¿Cuándo? Después de la salvación. Primero la salvación y luego las obras. La Biblia no enseña que tú tienes las obras y luego la salvación. ¿Se entendió eso, hermanos? Amén. Entonces, cuando el apóstol Juan está diciendo que lo muestra en tu comportamiento, alguien va a decir, bueno, pero si no tiene salvación aquí y tiene comportamiento aquí, entonces es salvo. No, porque no tiene a Jesucristo. No tuvo a Jesucristo. El único medio para llegar al cielo es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, la salvación, perdón de pecados, obras. Pero no obras y entonces salvo. No, así no es que enseña la Biblia. Entonces dice el versículo 4, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Entonces, esta es la clave. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú dices que eres cristiano y estás bebiendo, fumando, diciendo mala palabra, engañando, no eres cristiano. El que dice que es cristiano, que es un hijo de Dios, tiene que andar como Jesucristo anduvo. Jesucristo es el modelo, por eso nosotros se nos llama cristianos. Somos como pequeños Cristos, somos seguidores de Jesucristo, somos el reflejo de Jesucristo, caminamos, actuamos, hablamos como Jesucristo en un proceso de santificación, de camino a Dios. Dios nos va perfeccionando. Entonces, hay personas que entran a la iglesia, no han nacido de nuevo, obviamente nunca crecen, nunca se santifican, aunque sean buenas personas, pero no van para el cielo, porque el que no nace de nuevo, el que no nace de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, aquí el apóstol Juan está enfatizando la conducta que aquellas personas, los prenósticos, hablaban de que yo soy cristiano, pero hacían lo que gana le dieran. Y él dice, no es así. Entonces, de los versículos 7 en adelante, habla acerca del mandamiento que le ha dado. Y en el versículo 15, remacha con el tema. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amen al mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que los guardes en este mundo. Andamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Pablo dice, vivimos en la carne, pero no andamos en la carne. Nosotros estamos en un mundo caído, un mundo malvado, un mundo corrupto, un mundo que va a ser destruido, un mundo que pesa la ira de Dios sobre él. Entonces, la Biblia nos exhorta, y Juan nos exhorta aquí, que no amemos a este mundo, que no nos identifiquemos con este mundo, y describe cuáles son las cosas. Dice la otra versión, porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer
todo lo que agrada y el orgullo de poseer riqueza. Ninguna de esas cosas proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo, ¿qué es lo que ofrece el mundo? Vanidad, vanagloria, orgullo, lascivia, pecado, corrupción. Eso es lo que ofrece el mundo. Entonces, un creyente, alguien que profese ser cristiano, que diga, yo soy cristiano, no se deja arrastrar por ese imán, esa miel del mundo, sino que con el poder de Dios se mantiene firme. No es como una religión, no es con nuestro poder, no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, dice el apóstol Juan, el mundo se está acabando, el mundo está terminando, el mundo pasa y también sus pasiones. Todo lo que vemos, gobiernos, lujos, edificaciones, profesión, todo lo que vemos, orgullo, dinero, drogas, sexo, todo esto pasará. Todo esto se derrumbará. Y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso nosotros estamos en una lucha. Nosotros estamos en una batalla. Y decíamos el jueves que en tiempos de avivamiento no esperemos que vamos a estar felices y gozosos y todo bien y todo marchando en paz. No, Jesús cuando vino, eso era un avivamiento, pero hubo persecución, hubo dificultad. Los discípulos también, cuando Pablo también, cuando la iglesia se extendió, fue en medio de problemas, de persecuciones, de dificultades. Pero la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Y Dios se va a seguir moviendo en medio nuestro, en medio de este mundo maligno y perverso, como dice la Biblia en el libro de Filipenses. Una generación maligna y perversa, que cada día está más maligna y cada día más perversa. Y aquí estamos nosotros, hermanos, resplandeciendo como luminares en este mundo. Estamos aquí nadando contra la corriente. Estamos aquí contra viento y marea, con pruebas, con dificultades, con tentaciones. Y como dice Juan, esto yo les digo para que no pequen. Pero si pecan, aferrémonos a Dios, vayamos a Dios. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros estamos caminando, hermano, estamos batallando contra la corriente en un mundo difícil, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, y si caemos, tenemos un defensor, alguien que pagó por nuestros pecados, con misericordia, pero también con justicia y con verdad. Y nosotros mostramos con el poder de Dios, mostramos la vida de Jesucristo en nuestras acciones, la vida de Jesucristo en nuestro comportamiento. Es verdad que no somos perfectos, es verdad que no todos estamos en el mismo nivel, así como los seres humanos, unos van adelante, unos van detrás, pero todos con la ayuda de Dios llegaremos a la patria celestial. Todos con la ayuda de Dios nos mantendremos firmes, todos con la ayuda de Dios venceremos todas los ataques del maligno, los enemigos que tenemos, aún nuestra propia carne. Con el poder de Dios nosotros vamos a vencer. Así que ánimo, hermanos. Estas cosas les escribo, dice Juan, para que no pequen, para que nos mantengamos en pureza y en santidad. Cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Y mediten en el Señor, si acaso hay algún área donde el Señor no tiene el señorío todavía, el control de tu vida, de esa área. O si en alguna área estamos deshonrando al Señor. Áreas del carácter, áreas de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones.
mostremos con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra conducta, que somos hijos de Dios. Que el Señor diga de nosotros: este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Padre, gracias por iluminarnos. Gracias por Jesucristo, que es nuestro defensor, nuestro abogado, quien pagó por nosotros, por nuestros pecados, que intercede por nosotros. Gracias, Dios, porque has colocado tu Espíritu Santo en nuestro ser, que nos da testimonio de que somos tus hijos, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos da la victoria. Gracias, Señor, que tú nos acompañas donde quiera que vayamos. Gracias que tu presencia irá con nosotros, que no estamos solos. Qué privilegio ser llamados hijos tuyos. Qué privilegio. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Llegará un día en que este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, será transformado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de tu palabra. Y seremos semejantes a ti, oh Dios, porque te veremos tal y como eres. Gracias por esta esperanza que tenemos en ti. Líbranos de pecar, líbranos de caer, guárdanos, Señor. Que andemos en pureza, en santidad, que vivamos para ti. Y donde quiera que vayamos, seamos olor fragante de tu presencia. Úsanos, Señor, para ganar a otros para ti. Úsanos, Señor, para ser testigos tuyos donde quiera que estemos. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Ponte de pie, cantemos juntos. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río.
Quisiera orar por aquellos que todavía no son hijos de Dios, que no han declarado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que no han tenido ese nuevo nacimiento. ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. Has leído acerca de Dios o has leído la Biblia, pero todavía no has nacido de nuevo. No tienes la seguridad de salvación. No puedes decir yo sé que tengo vida eterna. Todavía no lo puedes decir. Y hoy Jesucristo pagó por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Y hoy te ofrece perdón de tus pecados. Tú puedes recibir hoy total perdón y total limpieza. ¿De qué manera? Orando, hablando con Dios, confesando que Jesucristo es el Señor, confesando que Jesucristo es el Salvador, tu Salvador y tu Señor. Te voy a pedir que me sigas en esta oración, igualmente los que están allá en sus casas. Si tú quieres tener este encuentro con Jesús, y luego te voy a pedir que pases al frente para que todos oremos por ti. Cerremos nuestros ojos. Este es tu día para conocer a Dios. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Lávame, Señor. Límpiame, Señor. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida, Jesús. Declaro hoy que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano ahí donde tú estás, que vamos a orar por ti. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, levanta tu brazo bien en alto. Si alguien arriba también oró, levanta tu mano bien en alto. Y le voy a pedir que pasen al frente. Como les dije, queremos orar por ustedes. Pasen, por favor. Le pueden pedir a alguno de los hermanos: ven, acompáñame. Si alguien oró conmigo, sea que esté arriba, que esté aquí abajo, pasen al frente ahora. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes, a orar también por los que están allá en sus casas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Cuando nosotros oramos de esta manera, adelante, vengan por favor. Cuando oramos de esta manera, nosotros no nos estamos haciendo miembros de una iglesia, de una religión, de una institución. Estamos abriendo el corazón a Dios. Le estamos diciendo al Señor: Señor, ven a mi corazón, sálvame. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa al frente. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que te bendiga, que te ayude, que sea contigo en este proceso de crecimiento, que te dé esa convicción de su Espíritu Santo, de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración? Pasa al frente. Vamos juntos a orar. Pasa, Joel, para que oremos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. También los que están en sus casas, vamos a orar por ustedes. Detengan toda su actividad en estos momentos y vamos juntos a orar por los que están aquí y por los que están allá. Amén. Extiende tu mano para acá y vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas vidas. Gracias, Dios, por tu amor, Señor, para con ellos. Gracias por tu bendición. Y gracias, Señor, por haber puesto hoy el querer, Dios, haberle, Señor, dado la conciencia, Dios, de pecado, Señor, y que haya venido, Dios, el arrepentimiento a sus vidas. Te pedimos, Señor, que ahora, Dios, tú impregnes, Señor, el Espíritu Santo en sus vidas, así como
como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo venga, Dios, a ellos, Señor, y que les dé esta convicción, Dios, de que son hijos tuyos, de que sus nombres, Señor, están escritos en el libro de la vida, Dios, de que tienen un futuro, una esperanza, de que tienen vida eterna, Señor, de que han sido comprados, lavados, Señor, por tu sangre, Dios, y que pueden tener esta relación íntima contigo, Dios, de que tú vas a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Te pido, Señor, que tú les des, Señor, sueños, les des, Señor, objetivo, propósito, Dios. Tu plan, Señor, les sea revelado, Dios, que te puedan conocer mucho más, Dios, y que así mismo a sus familias, sus amigos, Señor, a todas las personas en su círculo, Dios, que también sean bendecidos a través de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Les tenemos un regalito para ustedes y queremos que pasen hacia este salón. Que Dios les bendiga mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano, ¿verdad que sí? Bueno, para aquellas personas que nos están mirando por las diferentes plataformas, queremos decirles que estamos en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estamos en la calle Paseo de los Periodistas 102, Miraflores. Nos reunimos aquí en este lugar como hoy a las 10:30 de la mañana, los domingos y los jueves a las 7 de la noche. Nadie debe perderse estos cultos de los jueves. Si tú quieres avivamiento, no te lo pierdas.